Este vídeo me hace especial ilusión porque estamos hablando de algo que yo creo que, hombre, sí que es cierto que somos de los primeros en hablar sobre el Dolby Atmos y esta tecnología, pero lo que es la grabación enfocada a una mezcla Dolby Atmos creo que es algo que está bastante sin explotar y por eso me hace Sí, mucha sí, ilusión. yo creo que hay poco contenido, ¿no? Bueno, tú Sí. eres el experto en Sí, o sea, yo por contenidos. lo que investigo y tal es como que hay poco y sí que yo muchas veces me lo he planteado el decir, vale, normalmente estamos acostumbrados a hacer una mezcla Dolby Atmos a partir de stems o de las típicas pistas mono, estéreo, etcétera, pero ¿y si ya desde el principio enfocamos la grabación pensando en que eso va a terminar en Dolby Atmos? ¿Deberíamos de hacer algún tipo de técnica adicional? ¿O grabamos directamente como se lleva grabando toda la vida y después nos manejamos con los stems? ¿Qué haríamos? Bueno, pues en este caso traigo dos ejemplos. Vale. Uno es un piano, grabado en un estudio, en un Steinway de cola, con un pianista, Unai Karam. Y después otro amigo, Tony Mateos, Ajá. batería, muy conocido en España, que también ha grabado con un setup de microfonía pensado para después Vale. ser mezclado en Dolby Atmos. Brutal. Entonces vamos con el primer ejemplo, con el piano. Vamos allá. En este primer ejemplo, como vemos aquí, es un Steinway, la verdad que esto está grabado en Estudio 1 en Madrid, y básicamente tenemos un L&R frontal, estos son dos 4K7, que es la versión de Kayan, o Kajayan, como le llaman algunos, del U47. Es un micrófono muy dulce, muy redondo, muy equilibrado. Entonces tenemos un LR con estos micrófonos. Después en la sala puse diferentes, vamos a llamarlos rooms, o micrófonos, vamos a llamarlos rear o side, Sí. pensando en la ubicación. Y estuve viendo los que más me gustaban, sinceramente. Vale. Es decir, lo que vamos a ver en la sesión son los con lo que me quedé al final. O sea, trasladaste un poco la posición que tienes aquí en el estudio con los altavoces, la trasladaste un poco hacia los micros que colocabas en la sala. Efectivamente, Vale. por decirlo de una manera nada técnica y nada correcta, hice como una especie de 7-1-2. Vale. Pero que no es eso, evidentemente. Ok, ok. Son microfonías que después ubicamos en objetos o en el bed. Perfecto. Y después, debajo del piano, puse un U47 FET, que es un micrófono que se suele usar en los bombos, y lo puse debajo para recoger esa cosa del subgrave. Ajá, qué bueno. Vale, entonces tenemos L&R, es decir, frontal L&R, tenemos top, que son esos pies muy altos que van arriba a, si mal no recuerdo, a 2 dPA 2006. Vale. Son micrófonos omnidireccionales que recogían pues el piano desde muy arriba, que son muy bonitos, ahora los escuchamos. Y bueno, y diferentes micros alrededor del piano. Entonces, aquí, en este primer ejemplo, la visión es frontal. Es decir, yo soy un espectador y quiero disfrutar de una experiencia inmersiva en Dolby Atmos, pero el piano lo estoy planteando muy clásico, Claro. muy desde delante. Sí, 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 sí. Entonces, esto en Pro Tools, ¿cómo lo vemos? Pues de la siguiente manera. Yo los agrupé en estéreo, que es más cómodo, después los asignamos al 21-22 el front, top 23-24, y el rear, que realmente es un rear side un poco, Vale. pero es como alejado, básicamente, es como el espacio, ¿no? Sería el 25-26, y después me inventé lo del LFE. Vale, que es el U47 FET, ¿no? Efectivamente, que va directamente al bed. Simplemente para que los usuarios lo sepan, cuando hacemos un re-render 2.0, el LFE se anula, no se escucha. Es decir, el LFE es una información que en el binaural, en ese Dolby Atmos binaural, sí llega, está. Pero cuando se hace re-renders, como el 2.0, esa información queda anulada. Tiene un motivo, que realmente el LFE, vamos a decirlo de una manera así un poquito más vulgar, el LFE tiene un contenido muy grande de graves, que si le sumas además al contenido, por ejemplo, en este caso del front, Vale. genera una bola que realmente no nos interesa. Que realmente aclaramos todo esto porque todo el mundo que está viendo este vídeo en YouTube lo que está escuchando es el re-render 2.0, porque evidentemente pues, la plataforma no permite hacer otro tipo de formato. Así que bueno, visto esto, pues vamos, a mí me apetece escuchar. Venga, vamos a escuchar. A mí me apetece escuchar un cachito. Venga, escuchamos un cachito por aquí. Claro, yo lo que, o sea, este ejemplo me viene perfecto para cosas que ya he repetido en varias ocasiones, que es
el famoso cliché de que no, es que el Dolby Atmos inmersivo, tal, lo que ocurre es que, claro, tú te sitúas en el centro de la acción y no quieres estar en el centro de una banda o de tal. Pues aquí hemos visto el ejemplo en el cual no estamos en el centro de nada, sino que tenemos un piano delante, pero la inmersión sigue estando activa porque seguimos teniendo una sala, Claro. seguimos teniendo un entorno. Pasa un poco igual que los conciertos en vivo, que además tenemos algún vídeo en el cual sí, seguimos mezclando la banda adelante. Nosotros no estamos dentro de la banda, pero lo que sí que tienes alrededor y te genera ese ambiente son el público, Claro. el sonido del estadio, etcétera, las reflexiones y todo eso. Y ese momento cuando el público quiere cantar el estribillo es que te apabulla, Claro. te metes dentro, Claro, porque eso es un poco lo que te da también Claro, el entonces, formato. a lo que me voy es que no... se puede hacer, evidentemente, pero no suele ser lo habitual. Colocar la guitarra allá atrás, el bajo por allí, el batería, pues los platos arriba y tal. Eso es como un poco... Sí, se puede hacer, pero no es el objetivo. Hombre, al final, como siempre digo, la música es la que te dice un poco lo que tienes que hacer. Totalmente. Hay músicas que, como en este caso, pues que estamos como disfrutándolo como Sí, espectador, sí. y hay músicas que te puedes meter un poco más, un poco menos, conciertos, live, hay diferentes formatos. Perfecto, perfecto. Solo un pequeño detalle. Estoy usando en este caso, también para darle un poquito más de espacialidad, por decirlo de alguna manera, estoy usando la Stratus, que es una reverb, como sabes, que lo hemos visto muchas veces. Sí. En este caso es un preset más tipo Hall, con 1,93 segundos y duplicado. Tenemos una de 4 segundos, Vale. pero está más abajo de volumen, como podemos ver. Con esto, al final lo que hago es que como que un primer impacto y después una reverb más abajo para crear como esa cola. Vale. Entonces, si voy a un sitio fuerte Vale. y, por ejemplo, aquí, ese espacio que Cae de forma natural. cae de forma natural y bueno, esta es la típica cosa que me dan ganas de subir el volumen y darle play stop y es como que disfrutas de la diferente caída y como que te mete más. Entonces es la mezcla de la microfonía más la reverb y evidentemente pues eso, como lo mezcles, la ecualización, etcétera. Pero lo importante es, al final, es cómo lo planteamos, ¿no? Que es, que es el objetivo final. Pues, ¿te parece si ponemos un ejemplo en el cual ahora sí estamos dentro de la acción? Es decir, para verificar un poco que sí, también se puede conseguir eso, pero no tienes por qué hacerlo, ¿no? Porque al final la batería es verdad que sí microfonea pues de una manera con 10, 12, hasta 16 micros. Micros puntuales, micro overhead y micro de room. Pero le dije, vamos un poco más allá, vamos a pensar más que va a ser mezclada en Dolby Atmos. Y le pedí que pusiera 5 micros iguales, en este caso usó 414, 5 micros simulando la típica posición de un setup 5.1. Vale. Entonces 5 micros alrededor de la batería, que sería como una especie, entre comillas, de room expandido, overheads y toda la microfonía. Y todo. Claro, ¿qué ocurre? Como vemos aquí en el vídeo, con este setup, tienes todo el control total. Claro. Total de la batería. Puedes hacer lo que quieras. Y entonces ahí pues vamos a una experiencia más de ponernos en la piel del batería. Claro, sí, sí. Justo lo contrario a lo que decía antes. Ahora sí vamos a meternos dentro de la batería, vamos a intentar estar dentro. Claro, y entonces pues mira, aquí están todas las pistas, vamos a verlo. Tenemos el LSRS, que es como un 5. Vale. ¿Vale? Que son micros físicamente que colocados. son micros físicamente que no lo podemos... O sea, que evidentemente están yendo a objetos, ¿vale? Que los tengo aquí asignados. Y todo esto es como el círculo que rodea, ¿no? Claro. Después tenemos los OH, que además Tony siempre envía muchas opciones, y entonces he usado pues 2 OH que me gustaban mucho y los he enviado directamente. Además, si abro el panning de Pro Tools, pues los he enviado arriba. Arriba del todo. Vale. Es verdad que está arriba un poquito frontal, ¿no? Porque quería definición un poquito más adelante. Después tenemos un subkick, que es el típico, pues eso, el típico altavoz que se pone dentro del bombo y bueno, en fin, que todo el mundo conoce. Y lo estoy enviando directamente al LFE. Es como el LFE, que sería un clásico. Vale. Tenemos 47 FET, que va a un objeto, que va en el bombo. Y aquí vienen pues las cosas más divertidas. ¿La caja dónde suele estar en una batería? Pues a tu izquierda, realmente. Claro, un poquito a la izquierda y un poquito más para adelante. Sí, entonces, claro, ya empezamos a ubicar las cosas dentro de la posición del batería. El hi-hat, pues donde suele estar. Es decir, no está adelante totalmente, sino que está más a tu lado. Sí, sí. Y ya yo creo que lo más divertido, pues evidentemente, son los toms. Los toms, vale. Porque claro, tienes el tom 1 lo puesto aquí, donde lo sueles encontrar,
En el caso de Tony, tiene como, vamos a llamarlo como dos bases, ¿no? O sea, Claro, sí. lo tiene uno muy para allá y después uno que totalmente más hacia atrás y se lo he puesto incluso atrás. Sí, es como que con los paneos lo que estás haciendo es fotografiar la batería. Efectivamente, hasta cierto punto, obviamente estuve ajustando hasta que me gustase. Sí. Y bueno, y después teníamos más opciones y al final, bueno, he hecho un resumen con esta batería. Y después le he añadido, que es una cosa que me encanta, que las baterías todos lo hacemos, pues una reverb tipo room. Pero en este caso es una reverb, como siempre, de Stratus, que me encanta. Y es un room que tiene un tiempo de reverb muy estándar para las baterías, que son de un segundo. 1,1, 1,4, son como máximo 1,3 suele ser los tiempos de los rooms. Entonces, claro, la idea básicamente es meterte dentro de la batería. Qué bueno. Pues vamos a escucharlos. Vamos para allá. Por lo menos aquí la sensación es total, o sea, total, estar como metido dentro, que evidentemente pues eso puede interesar o no interesar según el estilo que se esté haciendo o lo que quieras. Claro, hay estilos que a lo mejor esto no están diciendo, pero de repente hay estilos que esto, por ejemplo, en un estilo de jazz, o estoy pensando en un estilo más blues, que de repente puedes poner un bajo y una guitarra eléctrica y un cantante, pues joder, es que te metes dentro, ¿no? Y el cantante incluso lo puedes acercar hacia adelante y como que te cante en la cara y la batería muy... O sea, puedes hacer un poco si son herramientas y puedes hacer un poco lo que quieras, la verdad. Sí, y la sensación en un setup monitorado de 714, pues la verdad que es súper envolvente. Hay dos cositas que me gustaría comentar, Adrián, que para la gente que se anime, que oye, yo quiero hacer esto, quiero grabar y quiero hacer este tipo de grabaciones con baterías y otros elementos, congas, ¿sabes? Bongo, o sea, que quiera empezar a experimentar, sí le recomendaría que tuviese mucho cuidado con dos cosas. La polaridad de los micrófonos, como siempre. Sí, eso aunque grabes para mezclas en estéreo es como importante, ¿no? Sí, es decir, en este caso, pues, por ejemplo, lo típico. Muchas veces me llegan micrófonos de bombo y el bombo, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Entonces, bueno, pues que la polaridad de todos los micrófonos vayan hacia arriba para que haya la máxima definición posible. Perfecto. Vaya para allí y el cono se mueva como lo mejor posible. Y después otra cosa, que es que yo notaba, y aquí podremos ver un plugin por aquí, que es un ajuste, es un plugin básico que viene con Pro Tools, que es un delay de 316 samples. Es decir, los 5 micrófonos que estaban alrededor, al estar más alejados y el micrófono del bombo al estar antes, notaba un pequeño slap. Entonces lo que he hecho ha sido ajustarlo para que bombo y caja vaya con los otros 5 micrófonos. Y nada, muy sencillo, te pones en sample, calculas y lo aplicas aquí. Sí, que lo que has hecho ha sido retrasar esos spots para que estén un poco más en consonancia con la room. Efectivamente, que simplemente es un pequeño consejo para toda la gente que se anime, que cuidado con esos tipos de slaps, ¿no? que se producen. Entonces tú decides si lo quieres o no lo quieres. Exacto. En este caso hemos tenido cuidado tanto con la polaridad como con esos pequeños retardos que hay entre el spot, que sería caja, bombo, etcétera, y los micrófonos, los 5 que están alrededor. Perfecto, al final no olvidemos que, como decimos siempre, Dolby te da las herramientas y eres tú el que a través de la forma que tengas de grabar y después de mezclar, pues aplicas la técnica.